Bueno gente, hoy vamos a hablar de la Switch 2, en específico de qué juegos tendría para 2025, ¿no? Juegos de lanzamiento, juegos grandes, nuevo Mario Kart, un nuevo Mario Odyssey, un nuevo Zelda, que se supone va a ser un remake porque un Zelda de primera línea como los Breath of the Wild, Tears of the Kingdom no van a llegar. Pero bueno, si están viendo este video en diferido, que sepan que voy a hacer este directo todos los viernes hablando de cosas en específico de la Nintendo Switch. Como la idea es hacerlo semana a semana hasta que llegue la consola, que se rumorea bastante que va a ser en marzo de 2025, ¿no? Aunque bueno, ahí hay que ver. Y eso, vamos a tocar temas específicos. Hoy vamos a hablar de los juegos que podría traer, qué juegos van a traer y qué juego imposible que lleguen, como un nuevo Zelda de primera línea. Y otro directo específico el otro viernes vamos a hablar de cuánto podría costar la consola. Y así, temas específicos, hablar, debatir y tal. ¿Por qué hago esto? Porque es la consola que más estoy esperando con diferencia. Es por eso, más que nada. Y tampoco quiero hacer vídeos todos los días. Entonces, un directo a la semana creo que está bastante bien, porque son 4 al mes y ya está. Y vamos haciendo más corta y amena la espera a la nueva consola de Nintendo. Pero bueno, ¿qué juegos exclusivos tendrá la Switch 2? Aquí tengo algunos anotados. Vamos a quitar el texto y vamos a poner primerito al Met. Bueno, acá me spoileé, esto no era. No quería mostrar esto. Pero bueno, se rumorea mucho. Vamos a quitar la marca de huevo andal. Se rumorea mucho que hay un remake de Ocarina of Time. Pero bueno, el rumor del remake del 1 Ocarina of Time viene hace años. Pero es verdad que está sacando muchos remaster remake en Switch. Sobre todo ahora, ¿no? Los Donkey Kong, que los tal. Es el año que más sacaron remaster prácticamente en Switch. Y bueno, se supone que es otro tema de debate también que da para otro directo. De que hay gente que dice que la Switch 2 va a salir, va a tener exclusivo en Switch 2. Y prácticamente todo va a salir en Switch 2, ¿no? Switch 1 ya lo van a dejar para un poco apartado, ¿no? Y la gente que piensa que no, que el primer año, al menos el primer año, va a ser para ambos. Se va a sacar juegos para ambas plataformas, ¿no? Tipo Metroid Prime 4 va a salir en Switch 2 y Switch 1 y cosas así. Es verdad que tiene sus pros y contras hacer eso. Sería mucho mejor que saquen solo los juegos exclusivos grandes en Switch 2. ¿Por qué? Porque así le da valor a la consola. Así te merece la pena comprarte la consola. ¿Por qué? Porque te vas a comprar la Switch 2 si va a salir todo el primer año en Switch 1. No vas a tener un interés real en comprarte la nueva plataforma, ¿no? Por más que sea un poquito mejor o cosas así. Y también la consola tiene 8 años ya. En marzo de hecho cumple 8 años. Y la gente está esperando como loca la Switch 2, ¿no? Ya tuvo la Switch 2, ¿no? Ya disfrutó, ya tuvo 3-4 años. Si recién te vas a comprar la Switch, bueno, quiere decir que pues vas a disfrutar de esa consola porque vas a tener un catálogo enorme para probar juegos y tal. Y no te da esa ansiedad de como comprarte la nueva plataforma, ¿no? Pero para los que ya tienen años, la Switch, 5, 6 años, 4, incluso 3, ya están generalmente bastante quemadita de la consola. Y quieren una nueva plataforma del cual disfrutar juegos nuevos, sobre todo juegos exclusivos de Nintendo. Así que no tiene ningún sentido que saques la Switch 2 y todos los juegos sean en la Switch 1, ¿no? Sería como lo que hace PlayStation, que es el cuarto año de Play 5 y prácticamente no hay ningún juego exclusivo solo de Play 5, ¿no? Entonces no tiene yo por eso no me compré la Play 5, ¿no? Me compré un buen PC y tal. No hay ningún incentivo ahora mismo para comprarte un PlayStation. Entonces, a lo mejor el año que viene lo hacen con el GTA, ¿no? Que es un juego third party, pero bueno, es un juego muy grande. Pero para jugar juegos exclusivos deberían apoyar la Switch 2 para que te compre la consola, para que tenga un vende consola, ¿no? Un Smash, un Zelda Breath of the Wild, un Mario Kart. Que Mario Kart estaba en el Wii U, en el Deluxe y tal. Pero necesitan un juego tocho, que en este caso creo que va a ser el Prime por fecha, porque el Metroid Prime se canceló como un par de veces, se rehizo el desarrollo y todo eso. Entonces va a coincidir con el lanzamiento de la consola. De hecho, se supone que retrasaron la consola para tener un esquema de un par de juegos de lanzamiento grandes, ¿no? O sea, en el primer año, en 2025. Justamente para motivarte a que vendas, a que se compre la consola, mejor dicho, a que se compre la Switch 2. Entonces, probablemente salga el Metroid Prime 4 de lanzamiento y tal. O con algún Mario Odyssey y tal. Pero bueno, esto era solo el remake. Esto lo iba a mostrar al final, pero no me di cuenta que estaba primerito. Así que nada. Es un rumor realmente. Lo del Mario. Lo del Ocarina of Time remake. O remaster, ¿no? Le hace falta un remake. Porque remaster ya. Le hace falta un remake, ¿no? Pero bueno. Super Mario Odyssey 2. Yo no juego el 1. Es de los 3 que me falta del Big 3, ¿no? De Smash, Breath of the Wild y Mario Odyssey. De hecho, cuando me quiero comprar una capturadora para streamear los juegos de Switch. Y cuando salga la Switch 2, ya tener la capturadora, ¿no? Para jugar los juegos ahí. Y streamearlo y tal, y hacer vídeos. Pero creo que es el quinto juego más vendido de Switch actualmente, si mal no recuerdo. El primero es el Mario Kart. Luego no recuerdo quién estaba. Y el tercero es Smash. Vendió 35 millones de Smash.
Luego estaba otro juego y luego estaba Mario Odyssey, creo. Pero bueno, de los juegos tochos, en Mario. Y el Mario Odyssey salió en 2017, o sea, ya toca, ¿no? Ya tiene sentido que lo saquen. Y han tenido tiempo de sobra, ¿no? Para desarrollar un nuevo Mario Odyssey así, sí, grande, un Mario grande. El famoso AAA de Mario, ¿no? Que podría considerar hasta vende consola, ¿no? Pero, bueno, ya veremos. Como les dije, yo no jugué el juego, pero es lo que vi, me gustó bastante. Se ve bastante bien, algún día le voy a echar una manito, pero bueno. Yo creo que este juego sí va a llegar, porque no sé si de lanzamiento, pero por la fecha, aparte la película salió hace poco, la película es buenísima. Y a partir de ahí Mario es todavía más potente. Donkey Kong, muchos de los personajes que están ahí son como mucho más reconocibles, tal. O la gente lo tiene más presente, ¿no? Porque la película es una locura a lo que llega, ¿no? Cuando un videojuego tiene películas, series, ese tipo de cosas. Se hace mucho más mix todavía de lo que ya es Mario, ¿no? Entonces, la gente que a lo mejor conoció la película y no tenía una Switch, se compró la Switch y luego sale el Mario 2, pues probablemente lo compren, no sé, que le gustó mucho la película y tal. Así que nada, yo este sí lo veo. Le vamos a dar un ok. A ver cómo pintar. Se puede pintar acá. Con verde, a ver. Color. Yo a este sí lo veo. Uy, no está acá. Yo veo Mario Odyssey 2 en el primer año, 2025, ¿no? Año fiscal. Luego, este es me encantaría ver un Donkey Kong nuevo. Porque justo hoy, de hecho lo tenía por acá. No sé si lo puedo mostrar. Sí, por acá lo tengo. Están subiendo todos los juegos de Donkey Kong en Switch. Que el Donkey Kong Land, no sé qué. Solo falta el 64, creo. Y hoy subieron esto: 5 aventuras, barriles a tutti plane. Reúne plátano, no sé qué. Y habla de otros 5 juegos que llegan, o que ya están, mejor dicho. O sea que básicamente están promocionando a full Donkey Kong. Que él se hizo muy querido por la película también. Sale bastante en la película. Y es bastante carismático en la película. A ver, le voy a mostrar acá mejor. Acá, esto. Donkey Kong Country Diddy Kong Quest, el Donkey Kong 3, Donkey Kong Tropical Freeze y el Returns, que llega en enero del año que viene, 16 de enero. Y eso, están poniendo todos los juegos en el Switch Online, no sé qué. Ahora hicieron un recopilatorio que te muestra dónde están sus juegos, tal, que los compras. Están promocionando bastante. Y en enero va a llegar Returns, obviamente para promocionar el Returns, pero lo está promocionando bastante. Ojalá este juego venda bien, porque yo creo que Nintendo está esperando eso. Nintendo está esperando que un Donkey Kong venda muchísimo, que no venda unos millones, que venda unos 10 millones como los juegos grandes que tiene Switch ahora actualmente, ¿no? Para darle ese soporte y tal. Aunque también tiene el parque ahora que salió en la expansión esa de tal, el parque temático de Mario, ahora está el de Donkey Kong, entonces tiene sentido que metan un juego nuevo, ¿no? Porque estos son todos juegos viejillos. Este es un remaster otra vez del Donkey Kong Tropical Freeze. Y el Returns también. Entonces no hay un juego de Wii, creo que todavía no hay un juego nuevo. En Nintendo Switch yo no hubo ningún juego de Donkey Kong exclusivo nuevo. Entonces eso. Son años, o son 8 años, ¿no? Por lo menos lo siguen ahí de fondo, pero yo creo que se merece un juego nuevo, un juego tocho nuevo. Y yo en particular quiero este juego. Yo quiero un Donkey Kong 3D. Este es específicamente la versión que se canceló. No sé si sabían que se canceló un juego de Donkey Kong en 3D del estudio que hizo la trilogía de Crash, el Insane Trilogy, Vicarious Vision, algo así se llamaba, que era parte de Activision, creo que ese desarrollador, no estoy al tanto, pero eso hicieron Insane Trilogy. Creo que hicieron también el Crash 4 y luego cancelaron el Crash 5, que el Crash 5 iba a ser como un crossover entre Crash y Spyro, los dos iban a ser protas. Y al final se canceló. Este juego no sabemos cuánto tiempo tenía desarrollo. Esto es un concept art, unos bocetos ahí ya un poquito pintadito y tal. Pero se canceló. Entonces es un juego que nunca vamos a ver. Y nada, yo creo que toca. Creo que el único 3D fue el 64, creo, el Donkey Kong. O sea, un Donkey Kong con el rollito de Mario Odyssey sería brutal, gente. Sería brutal. Y yo creo que sí se lo compraría más gente. Porque en realidad, si se dan cuenta, los Wonder, los 2D venden bien. Pero no son como los 3D. Los 3D venden mucho más. Entonces a lo mejor eso es lo que le falta a Donkey Kong, que es una saga muy icónica por su juego de plataforma en 2D. Pero a lo mejor le falta pegar ese salto como Mario, que tenga su versión 3D también. Y que venda unos 5, 10, 15 millones. Y se mantenga, ¿no? Que tenga un juego de Donkey Kong en 3D y sus versiones clásicas como Donkey Kong Country en 2D. Pero
tienen que animarse Nintendo a sacarlo ya, porque yo creo que toca ya. Más con la película, con su parque temático y tal. Que prueben. Y que ojalá la comunidad apoye, que si el juego es bueno obviamente, y venda un montón y ya se quede un Donkey Kong 3D, ya que tenga 1 o 2 entregas por consola, ¿no? O algo así. Pero bueno, me encantaría ver un Donkey Kong 3D, aunque no creo que llegue ningún Donkey Kong. Y el Metroid Prime 4 sí va a llegar. Este va a llegar 100%. Se retrasó varias veces, se rehizo el desarrollo, no sé qué. Yo creo que va a llegar ya. Yo no soy tanto de Metroid también, pero este sí me gustaría probarlo, porque era un rollito Doom en primera persona, tal. A ver qué tal. Que Doom tampoco no es como que me vuelve loco, pero no sé, me gusta más ver el juego así, ¿no? Que Metroid es de los icónicos, ¿no? Inventaron el género de Metroidvania y tal. Pero yo creo que le viene bien también a Nintendo apostar por este estilo de juego, ¿no? Un poquito más en general, mainstream de acción y tal. Y que siga teniendo sus Metroid Dream, o sea, los clásicos, ¿no? Yo creo que ahí, como lo que dije con Donkey Kong, ¿no? Que empezó de hecho siendo 3D y luego fue todo plataforma en 2D. Pero estaría bien que tenga sus 2-3 versiones. Como Mario. Mario tiene, primero están los deportes que tiene miles, ¿no? Pero bueno, eso es diferente. Pero tiene su versión 3D y 2D. Lo más puro clásico, como los Mario Maker y tal. Y luego como los Wonder, que son un poquito más modernos. Y luego los Odyssey, que son en 3D, ¿no? Entonces a lo mejor esta saga no venden tanto como Mario, obviamente, pero estaría bien que empiecen a apostar por al menos una entrega y ver qué tal funciona y tengan esos varios estilos jugables con sus sagas y tal. Pero bueno, al final lo que íbamos a hablar se supone era de que juegan a llegar como tal. Yo creo que va a llegar el Mario Odyssey 2. Mario Kart no puse ninguna imagen acá. Mario Kart lo veo dificilillo, la verdad. No sé, por fecha puede llegar el Mario Kart. Y el Mario Kart sí sería un vende consola también, que yo tampoco lo jugué. Yo jugué el Crash Team Racing cuando tenía la Switch. Me gustó mucho. No, creo que ya tenían la Switch cuando eso. Mario Kart solo probé el que está en online, creo. Entonces me gustaría, como ya va a salir la Switch, muchos juegos que como que quiero jugar. Digo, voy a esperar a que salga la Switch 2, me lo compro ahí y lo juego ahí y tal. Y Mario Kart sería, yo me compraría el próximo Mario Kart. Por fecha daría el Mario Kart, de hecho el Deluxe fue un remaster de la Wii. En Wii U estuvo el Deluxe normal, creo. Es el Mario Kart 8. Acá llegó el Deluxe y tuvo años como servicio, o sea, lo mantenían y tal, con parches y tal. Y llegaron unos DLC de otro personaje y tal también. Lo del Mercedes y cosas así suave, ¿no? Pero y algunos mapas. Tuvo bastante mejoras el juego, según estuve viendo, no estoy siguiendo. Pero por fechas, mientras eso el juego ya lo portaron completamente, le pusieron un par de mapitas tal, personajes y tal, pero entonces yo creo que en ese tiempo ya hubiesen estado trabajando en paralelo. El mismo estudio que estaba parcheando o dando soporte a Mario Kart 8 Deluxe debería haber estado ya trabajando de fondo en el Mario Kart 9 o 10, como se le dice, ¿no? Así que por fecha da perfectamente. Otra cosa que yo lo quiera, sacar el año primero, ¿no? Que tiene sentido sacar lo más potente en el primer año. Y por eso estaba el debate que le comenté hace rato de que van a ir fuerte, en plan, la Switch 2 es esta. Que no le pase como Wii U, ¿no? Que no se entendía que era una nueva plataforma y que todos los juegos de la Wii U salían en la Wii también, entonces se lo compraron en la Wii, algo así. O van a apostar fuerte así, la Switch 2 va a llegar Metroid Prime 4 y va a llegar el Mario Odyssey 2 solo va a estar en Switch 2 y el remake de Ocarina of Time solo va a estar en Switch 2 y todo así. Para que la gente se compre la consola, ¿no? Pero claro, si tenés más de 100 millones de consolas, más de 100 millones de Switch, no vas a querer perder esa audiencia que se pueda comprar, esos posibles compradores de los nuevos juegos, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor sería hacer que los juegos super tochos sean exclusivos y un par no. Por ejemplo, el nuevo Mario Odyssey 2 que sí sea solo exclusivo de Switch 2. Porque el que más va a vender va a decir, no, que venda en Switch, no, pero ese te va a vender consola, ¿no? Luego el Metroid Prime 4, que a lo mejor es Metroid y tal, pero no suele vender tanto como los juegos de primera línea de Nintendo. O sea, que es de primera línea Metroid, pero no vende como Mario, no vende como tal, no vende como Smash, no vende como Animal Crossing, no vende como tal. Que ese sí salgan los dos para ganar aún más audiencia, más público, que sea un poquito más conocido Metroid, que venda más y tal. Luego, el Mario Kart 8 Deluxe, yo creo que sí tendría que ser, es totalmente exclusivo para justamente vender consola. Una vez que ellos venden la consola, ya está, ya llevan ese beneficio, que es como si un juego prácticamente creo que ganan por consola, más o menos. Van a empezar a comprarse todos los juegos ahí, ¿no? Y ganan prestigio, ¿no? Tipo, primer año Nintendo Switch vende 30 millones, ¿entiendes? Entonces como son números, los inversionistas están contentos, apuestan más por Switch. Si tienen más recursos pueden
hacer más juegos o mejorar la calidad de los juegos, etcétera. No sabes, un ganar-ganar si la nueva consola vende más. Entonces yo creo que es mejor hacer eso. Vender 2, 3, el Mario Odyssey, el Mario Kart, si es que sale. Smash no creo que salga, Smash probablemente salga 2026, 27. Que para mí Smash es un vende consola también. Y el nuevo Zelda tampoco va a salir porque no da la fecha. El Tears of the Kingdom salió en 2023, entonces hace un añito salió, entonces no va. Bueno, en febrero que salió el Tears of the Kingdom, hace casi 2 años ya que salió, pero bueno. Ese juego tardan 4 o 5 años en hacerse, así que no va a salir un nuevo Tears of the Kingdom. Pero podría entrar ese remake por fin, que sea real y que salga el tan esperado remake de Ocarina of Time. En la nueva plataforma sería brutal. Porque se supone que cada año sacan un Zelda, ¿no? Este año no, este año salió el Echoes of Wisdom y cosas así. Entonces eso, yo creo que deberían apostar por 2-3 juegos grandes, solo que estén en Switch 2, para que tengas un incentivo real de comprarte las nuevas consolas para jugar esos juegos exclusivos. Y lo demás que salgan en Switch 2 también, pero en Switch 1 también, para los que todavía no quieren dar el salto, ¿no? Que quieren esperar un añito más, o a lo mejor hay mucha gente que se va a comprar, se habrá comprado la Switch hace un año o se lo va a comprar en esta Navidad y pues no va a saltar otra vez de golpe a la otra consola, ¿no? Entonces, para que disfrute 1 o 2 años, también los juegue en la otra plataforma y luego se da el salto, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber juegos que vas a querer jugar que no van a estar en la Switch 1, entonces ese es el incentivo el beneficio que tiene tener esos juegos exclusivos en la Switch 2, ¿no? El usuario de Switch 1 va a jugar el Metroid Prime 4 en Switch normal, pero va a ver que el Mario Odyssey a lo mejor solo está en la Switch 2. Y luego sale el Mario Kart nuevo Deluxe solo en la Switch 2, ¿no? Y está jugando los juegos de Switch 1, como Metroid Prime 4, como algún otro juego que salga multiplataforma, ¿no? Pero se le van juntando jueguitos que solo están en la Switch 2 y luego da el salto a la nueva plataforma, ¿no? Entonces por eso es importante que tengan los juegos exclusivos la nueva Switch 2, ¿no? Para que tenga un incentivo real de que la gente se lo compre. Y también para la gente que está esperando tanto la nueva plataforma, que tenga un incentivo justamente para comprarte. Porque si todos los juegos van a salir en las dos plataformas, no te vas a comprar la Switch 2 de momento, ¿no? Ese es mi parecer, ¿no? Pero bueno, y sobre los juegos, eso. Mario Odyssey 2, que lo veo. El remake bastante rumor todavía. El Metroid va a salir 100% ya. Se retrasó como 3 años. Se rehizo el progreso, o sea, tiene que salir ya. Este sí creo que va a estar en las dos. De hecho creo que está confirmado, no estoy seguro. Si este solo es exclusivo de la Switch 2 también estaría bien. Pero a este sí yo le veo que salgan las dos porque no es uno que suele vender muchísimo, ¿no? Y tal. Estamos hablando para YouTube. Nuestro opinión acá sobre la Switch 2. Y nada, no sé, díganme ustedes en los comentarios ahí, si ven este video, ese momento, qué juego creen que lleguen en la consola y qué le parece a la exclusividad y tal. Yo creo que la gente lo malentiende como PlayStation. PlayStation es muy diferente. No tiene el mismo, no funciona lo mismo como con Switch. Porque Switch vende mucho más juegos que PlayStation. O sea, juegos exclusivos. Tiene más marca de exclusivo ahora Switch que PlayStation. Que PlayStation era lo exclusivo, era lo más que tenía. Y ahora ya no lo es tanto porque ya no saca tantos juegos o tantos juegos de buena calidad. O también los mete un año después en PC y cosas así, ¿no? Entonces no tiene más esa marca que tenía hace unos años PlayStation. Y Switch sí la tiene, entonces no tenía sentido que la empezase a perder como PlayStation. Porque Nintendo sí vende muchos juegos, ¿entienden? Y vende mucha consola, entonces tiene sentido que mantengan esto de juegos exclusivos potentes en la Switch 2 y no se haga multiplataforma tan drásticamente, no que todos los juegos de primer año salgan en la Switch 1 y tal. Y un poquito más, un poquito la opinión que tengo sobre este tema. Díganme qué les parece. Y el siguiente video vamos a comentar sobre el precio de la Switch 2, de cuánto va a costar y tal. Ya saben que los precios son muy... los juegos y la consola de Switch están muy caros acá. Y vamos a intentar un poco deducir cuánto va a costar y tal. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Soy Mr. Frog, este es mi show, me como al bicho. Me comí al bicho, ya se acabó, los amo.